Aló, ¿me escucha? Shalom, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chalón, chalón. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno que pude conectarme. Le pido disculpas porque lo estoy haciendo con el teléfono de mi señora, porque con el mío voy a ir leyendo lo que quería debatir. Perfecto, no se preocupe, no hay problema. Bueno, tú me escribiste que tú querías decirme a mí, bueno, primero vamos a presentarnos. Mi nombre es Samuel David, soy editor de la página Judíos, la que tú sigues. No soy Sí. el dueño, digamos, un ayudante de la página, no soy administrador, soy un editor. Soy estudiante de Torah, soy judío, tengo 50 años, soy periodista de profesión, administrador también de empresas, nacido en Venezuela, residente en Argentina. Entonces, bueno, y bueno, me gustaría saber cuál es o sea, con quién eres, con quién estoy hablando. Por favor, estoy el micrófono. Primero, no lo puedo ver. No sé si usted me ve a mí. Para Yo, nada, no te puedo ver. Pero bueno, estoy aquí. Bueno, yo autoricé ya. la, Bueno, no, yo no lo puedo ver. Sí me estoy dando cámara, pero bueno, no sé por qué no lo puedo ver. es extraño, Eh, porque bueno, bueno, que yo autoricé pero sí me oye el, perfectamente. au- el audio perfectamente, no te Ah, preocupes. ya, vale, vale, vale. Bueno, es lo principal. Ujú. Eh, Me dijo que usted se llamaba Yo me llamo Samuel David. Samuel. Samuel. Ujú. Bueno, tenía una pregunta para usted, pero creo que ya me la respondió. Me dijo que usted es judío por, eh, por etnia, como por decir, ¿usted es judío o es judaizante? ¿Usted se hizo judío o usted es de familia judío, de descendencia judío? Es mi pregunta. Mira, judaizante, voy a aclarar ese término. El judaizante es una persona que quiere judaizar a otro, ¿no? Los judíos no buscamos judaizar a nadie, para empezar por ahí. De hecho, el judaísmo, la creencia judía no es una creencia que busca proselitista, que busca convertido. Ahora, solamente hay dos formas de ser judío. Una, por vientre judío, como en mi caso, nacido de vientre judío, como en mi caso, o hacer una conversión al judaísmo de acuerdo a la halaja como tal. En mi caso, nacido de vientre judío. Ah, ya, vale. Porque quería saber primero con quién estaba tratando. Bueno, eh, yo sobre este tema busqué varias cosas y a raíz de que acordamos por internet eh, el poder debatir, yo en mi mente yo decía, bueno, señor, ¿qué le puedo hablar yo a alguien eh, y que, bueno, conoce parte de la Torá, pero no es cristiano y no cree en Jesucristo y cree solamente en la Torá? Vamos a decir que la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Yo pienso que usted también cree a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, que son todos los otros libros proféticos, aparte de la Torá. ¿Sí, estamos en lo correcto? Sí, bueno, el judaísmo, o sea, la religión o la creencia judía, obviamente el único libro sagrado es la Torá, no hay otro. O sea que obviamente son los 5 primeros libros de la Biblia que tú conoces, pero existe también lo que se llama la Torá oral, que es la que explica la Torá escrita, la tradición del Midrash, en el Talmud, todas estas explicaciones que hay. Y los libros, el resto de los libros, por ejemplo, conforman la Tanaj, que son los profetas y los escritos, conforman lo que tú llamarías Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos un amplio, ¿cómo se llama? Un abanico de literatura judía que conforma o recoge parte de lo que está enseñado en la Torah oral como tal. Pero sí, para nosotros pues, pero para hacerlo comprensible, para ti sería el Antiguo Testamento y hay otros libros que nosotros nos apoyamos como tal. Claro, ya, por entiendo. Bueno, entonces ¿por qué le hice esta pregunta? Porque Uh ya yo parto de que usted reconoce los libros proféticos, que son los que quiero tocar en este momento, porque al usted ser judío, no -huh. reconocer el Nuevo Testamento, entonces voy a hacerlo con el Antiguo Testamento. Pido disculpas si mis hijos me estorban un poquito porque tengo dos niños chiquitos y entonces voy a Tranquilo, lo que tratar nos de, sido somos una bendición. claro, me voy a tratar de encerrar en el baño para poder conversar, porque si no, no me voy a dar. Entonces, mire, yo parto de que vamos a leer el libro de Isaías. ¿Por qué voy a leer el libro de Isaías? Porque sé que es un libro, pienso yo que ustedes reconocen al profeta Isaías como un profeta de Dios, como un profeta cuando hablaba, la palabra era de parte del Señor, que no estamos
mintiendo, no estamos añadiendo algo que fuera de la Tanakh, como dicen ustedes. Bueno, Bueno, entonces yo de hecho, quería leerle Isaías Isaías es mi profeta 53. favorito. Y Isaías es mi profeta favorito. Te voy a ah, qué decir. bueno, qué bueno, qué bueno. Por eso De hecho, elegí yo quiero este de él. profeta, elegí este profeta, pero no dejo de reconocer que hay varios profetas, como el profeta Daniel, como el profeta Jeremías, incluyendo Isaías, como muchos otros profetas que profetizaron palabra del Señor, como el mismo Juan el Bautista, que usted podrá decir que no, pero el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús reconocían a Juan el Bautista como un profeta. Entonces, yo quería leerle Isaías, el capítulo 53. Voy a hablar en español. Si por No, alguien mira, más está escuchando, quizás yo los términos en hebreo no los sé hablar, pero lo voy ok, a hablar en el español. ¿Ya? vamos a aclarar algo, vamos a aclarar algo. Esta conversación va a ser estrictamente en español. Ok, Exacto. yo Qué bueno. puedo hablar hebreo porque yo sé hablar hebreo, pero estamos dirigiéndonos a un público hispanoparlante. Entonces, por respeto a la audiencia que va a ver este video, porque este video se está grabando, las conversaciones serán estrictamente en español, salvo algunas cosas que yo tenga que aclarar como persona que hablo hebreo. Anime de haber híbrido, que es lo que quiero decir, yo hablo hebreo, podría yo ahora aclarar algunas cosas. Entonces, Isaías 53, ya yo lo conozco también, te aclaro algo, soy descendiente de Isaías, en mi árbol genealógico está el profeta Isaías, y bueno, como te estoy diciendo, es mi profeta favorito, conozco la versión de Isaías 53 y bueno, muchos ya conocemos, pero vamos, Voy a pelear en su terreno entonces, porque a ajá. mí me hubiese gustado pelear en el mío, que es el Nuevo Testamento, pero a usted no reconocerlo, voy a pelear en su terreno, que es también mi terreno, porque yo creo en toda la palabra de Dios. Y creo que es palabra de Dios también. Y bueno, los dos estamos de acuerdo con eso. ¿Ya? Dale, dale, Bueno, adelante. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ojo, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mi pregunta es al leer este pasaje, Ujú. ¿está de acuerdo usted que se está hablando del Mesías acá o no?
No, te voy a explicar por qué. Mira, el problema muchas veces del cristianismo es que se conoce muy bien Isaías 53 al derecho y al revés. Pero hay una aquí, tú tienes que entender que hay una narrativa. El profeta usa una narrativa aquí. Y la cuestión es que ustedes, como estoy diciendo, se conocen Isaías 53, pero no y los anteriores capítulos, 52, 50, 41, eh, hay un contexto que se está leyendo, ¿no? Y te quiero preguntar algo para aclarar. ¿Tú crees que la separación de capítulos fue hecha por el profeta? Bueno, mira, yo primero quería que usted me respondiera porque me está dando vuelta la pregunta. Ok, Y usted tiene toda la razón, en esa parte tiene toda la razón. Hubo personas que se encargaron de dividir el libro y de organizarlo. Yo realmente desconozco y quizá usted conozca mucho más que esto. Pero en esta porción de la palabra de Dios, yo le voy a responder por usted. Yo ok. creo Pero déjame, perfectamente que se está para poder hablando del terminar, Mesías y coincide pero completamente con Jesucristo. En esta parte, si usted me déjame dice que terminar, Jesucristo, ya, lo déjame escucho, lo escucho. terminar, déjame terminar la idea, porque figúrate, ¿no? Tienes que entender algo. El capítulo 53 se tiene que, o sea, ahí tienes que saber dos cosas. Primero, el libro fue escrito en hebreo. El hebreo es una lengua semítica, o sea que con pocas palabras yo digo muchas cosas, pero para poder entenderla, yo tengo que leer bien el contexto de lo que se está hablando. Entonces, quiero aclarar esto. Isaías 53, o sea, la división de los capítulos fue hecha en el siglo XII, que es siglo XII o el siglo XIII, por un clérigo católico llamado Stephen Langton. Él lo hizo como un fin para poder ayudar a encontrar un texto rápido. O sea, no fue algo sagrado, sino algo más que todo secular, algo para que permitir, ¿no? Entonces, aquí es donde comienza la división. Ahora bien, el profeta, cuando nosotros leemos en la sinagoga, cuando nosotros vamos a estudiar, estudiamos por completo el libro. O sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66, así como los otros profetas. Entonces, cuando nosotros vamos a leerlo, entendemos que esto lleva una narrativa. Hay una narrativa que va detrás, que va hablando, que va explicando una cosa detrás de otra y va concatenada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si tú notas, Isaías 53 empieza como una forma algo abrupta. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? O sea, empezó así como, empieza como algo abrupto que tú de repente le das sentido si lees Isaías 52. Pero Isaías 52 tiene que leer anterior. Y si nos vamos, Isaías 53, tú me preguntaste si habla el Mesías, yo te digo que no, pero ¿de quién habla? De un siervo, ¿verdad? Ahí estamos claros, habla de un siervo, ¿no? Claro, Ok, pero un siervo que realmente Jesucristo se consideró como un siervo, como un esclavo, como una ok, oveja, como una oveja. pero, pero figúrate, Él da varios adjetivos, como una pero oveja, figúrate, que la oveja es la que se deja matar. ¿Ve? Él ok, da varios adjetivos, no un solo adjetivo. perfecto. Entonces figúrate, aquí hay algo muy curioso, ¿no? El profeta se toma, vamos a suponer que el profeta se quiso dividir por capítulos. El profeta se ha tomado 9 capítulos previos para explicar quién es el siervo del que está hablando en Isaías 53. ¿Tú sabías eso? Eh, no, a ver, no entendí lo que me estaba hablando, no entendí. Mira, el profeta, vamos a suponer que el profeta sí quiso dividir por capítulos, o sea, para hacerlo algo entendible, pues. Claro, claro. El profeta comenzó a dar un preámbulo previo antes de llegar al 53 para explicar de quién es el siervo que estamos hablando en Isaías 52, 53 y 54. Él se toma, como decirte, un amplio preámbulo para explicar quién es el siervo del que está hablando en Isaías 53. Y tiene nombre y apellido ese siervo. ¿Quién, Tú te has tomado la molestia, quién es? Según usted, ¿quién es? puedes leer, tienes tu libro en la mano ahí, ¿verdad? Sí, a ver, usted me dice qué porción de Isaías, yo tengo Isaías aquí. Usted me dice Cuando tengas quién es cuando tengas exactamente. tiempo, bueno, búscate Isaías 41, 8, 9. Ya, Puedes leerlo si quieres. Isaías 41, 8, 9. Ajá. Dice, bueno, para toda la teleaudiencia que está escuchando, mi Biblia, Reina Valera de 1960, dice el nombre de Jehová con mucho respeto. Los judíos dicen el Eterno con mucho respeto, estamos de acuerdo, no,
en eso estamos de acuerdo, pero yo voy a mencionar el nombre de Jehová, ¿ya? Entonces Perfecto. dice, el 8 y el 9, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Aquí está hablando Ok. de Israel, Exacto. claramente. Le está nombrando quién es su siervo, ¿no? Claro, claro, Isaías 44, 1, 2. claro, pero espérese porque para que no se nos vaya la idea, porque son varios temas que yo quisiera tratar con usted. Y el primero que le hice la pregunta es si usted consideraba que es el capítulo 53 se refería a Jesucristo, y usted me dice que no. Yo le voy a decir que sí, porque todo Israel, todo Israel en todas las épocas a través de los siglos de la historia, no coincide con este capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo dice, molido fue por nuestros pecados, todo lo que pasó y lo que sufrió esta persona o este siervo, según usted. Israel, por ejemplo, en tiempos de David no pasó eso. En tiempos vamos a decir, cuando fueron liberados, que fueron al desierto, que llegaron, en tiempos de Josué, por ejemplo, no pasó eso. Fue un tiempo de liberación, fue un tiempo bueno. Entonces, yo estoy refiriéndome exactamente al capítulo 53 y no se refiere a Israel completamente, se refiere a una persona. Pero te ¿Sí o no? estoy, ajá. No, no se refiere a una persona, porque te voy a decir otra cosa que hay un gran problema acá, en la traducción también. Eh, a ver, aquí dice, el capítulo, vamos a hacer exactamente, bueno, como te estoy diciendo, y es importante porque como yo te estoy diciendo, hay un preámbulo que el profeta está dando previamente, desde el capítulo 41 hasta el capítulo 49, el profeta se está refiriendo quién es el siervo del Eterno, ¿eh? Para poder después explicar en el capítulo 52, 53 y 54 qué es lo que le va a ocurrir al siervo que ya el profeta está dando con antelación. Como te estoy diciendo, el profeta escribió, es la cuarta, de hecho, esta se considera la cuarta porción del libro de Isaías, que se llama la porción del siervo, porque el libro de Isaías se divide en cuatro, para el judaísmo, se divide en cuatro fases, y esta es la cuarta porción. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, tú me dices, ok, tiempo de liberación, pero ahora te voy a preguntar algo. ¿Y la Shoah, el tiempo cuando los nazis nos oprimieron, el tiempo de la Inquisición, el tiempo de los pogromos rusos, cuando la gente nos echaba la culpa, por lo menos a mis ancestros? O sea, ¿tú crees que el pueblo de Israel no fue oprimido, fue molido, fue maltratado? O sea, Yo creo que sí, fue maltratado y hicieron muchas cosas malas que yo como cristiano, uno le duele y uno sabe, yo conozco la historia de Israel. ujú. Nosotros como cristianos, no sé si usted sabe, que nos consideramos parte del olivo injertado. Como usted no lo ve de otra forma, pensará que nosotros, como yo le decía, no, somos los boyines, o es otra cosa, no, somos gentiles. Bueno, sí, pero Dios nos considera como hijos suyos también y nos hace parte del pueblo de Israel. Entonces, uno le duele esas cosas, pero no vamos a cambiar el tema. Mire, yo creo, Samuel, ¿no? Samuel me dijo que se llamaba usted. Yo soy malo. Samuel, ¿no? Samuel. Ah, sí. Samuel. Yo creo que toda la Biblia, o casi toda la Biblia, no podría decir que alguien fuera, está escrita por judíos. Claro. El Evangelio, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fueron escritos por judíos y que en algún momento lo escribieron en hebreo y después lo escribieron en griego y en otro o en arameo. Eran judíos muy inteligentes, judíos que sabían no un solo idioma, dos, tres, vamos, yo podría especular que hasta cuatro idiomas. Pablo era una persona muy inteligente, que fue judío, pero además tenía ciudadanía romana, italiana, y era una persona que sabía varios idiomas. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo hablo estas cosas, yo supongo que toda la Biblia, toda, el Tanakh, que comprende toda la Torá y comprende lo profético, como usted me acaba de enseñar, está escrito por personas que son judías. ¿Ves? Ok, Yo realmente creo que este capítulo 53 se refiere a una persona. Si ok, usted me dice perfecto. que no es el Mesías, esa era mi respuesta. Bueno, usted me dice que no es el Mesías. Bueno, yo creo que es el Mesías. Ahora, Ok, ¿por qué le hablo esto? Porque, por ejemplo, el libro de Isaías
y usted después yo lo voy a dejar hablar, no crea que no voy a hablar. El libro de Isaías, hay parte, por ejemplo, que el Señor Jesús empezó a hablar a los mismos judíos. Esto es historia, no voy a hablar desde el punto de vista religioso como que yo soy cristiano, voy a hablar historia. El Señor Jesucristo se paró delante de muchos rabinos y empezó a leer el libro de Isaías, se le pasó. Y él leyó una porción de Isaías, ¿entiende? Y cuando empezó a hablar, él cogió y en algún momento le dijo, bueno, hoy se ha cumplido esto que aparece en el libro de Isaías. Y por decir esas palabras, los judíos lo querían matar en ese momento, ¿ves? Entonces, quiere decir que el libro de Isaías, yo considero que hay partes que se habla, por ejemplo, del Mesías, hay partes que se refiere al pueblo de Israel, como usted me está dando a entender, como leímos aquí en el capítulo 41, del verso 8 y 9, se refiere específicamente a Israel. Y puede haber otras profecías, otras cosas, refiriéndose, por ejemplo, al rey que tenían en aquel entonces, que creo que era el rey Acaz, creo que era el rey. Si yo me equivoco, usted me rectifica, porque me puedo equivocar. Pero puede haber profecía hablándole al pueblo en ese momento también, ¿ves? Que era el rey Acaz el que estaba, que creo que era un rey malo, no era un rey bueno, ¿entiendes? Entonces, en ese momento que él habla, Jesucristo, él se está refiriendo a él. Hay parte de esa profecía que estaba hablando Isaías y se refería a él. Si usted me dice que no, bueno, demuéstreme que no se refería a Jesucristo. Ahora lo voy a escuchar, ¿ya? Fuerte, mira. Vamos a aclarar para resumir, ya cerré esta parte de Isaías 53, ¿no? Tú hay que leer, como yo te estoy diciendo, quiero tener claro de que la separación de capítulos fue algo posterior, fue algo extrapolado, fue algo muy tardío. Y cuando los judíos leemos el libro, lo leemos en contexto todo, ¿no? Si tú leyeras Isaías 52 y me voy al verso, exactamente al verso 13 del capítulo 52, empieza a decir aquí, no, he aquí, mi siervo tendrá éxito, será elevado, puesto en alta y muy ensalzado, de la manera que muchos quedaban asombrados de ti. Tan desfigurado era su aspecto más que de cualquier hombre, y su forma más de que de los hijos de Adán. Así asombrará a muchas naciones delante de él, reyes cerrarán su boca porque verán lo que nunca les había sido contado y lo que nunca habían oído referir entenderán. O sea, aquí el profeta está diciendo que el siervo, las naciones se quedarán asombradas, ¿no? Y entonces, ahí empezamos con el capítulo 53. Cuando el capítulo 53 dice, tengo un poquito de problema con la conexión aquí, ok. Ok, ¿quién ha querido nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Aquí son las naciones las que están hablando. Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno. Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo para los que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, o sea, varón de dolor, experimentado por la enfermedad, y como si escondiera su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Estas son las naciones las que están hablando de todos los males que le están haciendo al pueblo de Israel en todos estos siglos que han pasado. Ciertamente él llevó nuestra enfermedad, porque cuántas veces, por ejemplo, no se le echó la culpa al pueblo judío de todos los males del mundo, y todavía nos siguen echando la culpa de todos los males del mundo, ¿no? Sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, como referido por el Eterno, y afligido. Pero a él lo han angustiado muchas transgresiones, nuestros pecados le han afligido. O sea, las naciones pecando la pagaron con el pueblo judío. El castigo que no trajo paso fue sobre él. O sea, todo lo que la maldad que le hicieron al pueblo judío. Y en sus heridas fuimos nosotros sanados. O sea, se aprovecharon para comulgar sus culpas con el pueblo judío, con todas las persecuciones que le han hecho, la Shoah, los genocidios, todo lo que ha pasado en todos estos siglos. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice después? No, bueno, fue reprimido todo, y después dice, ¿no? Y dispuso con limpieza su sepultura, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca, o sea, en el sentido de que el pueblo judío nunca inició guerra contra otras personas. Siempre nosotros estuvimos pagando la culpa de los otros, ¿no? Y el Eterno nos quebrantó y nos enfermó, ¿no? Y pusiera su espíritu por el sacrificio de la culpa, verá descendencia, ¿no? Pero, o sea, a pesar de todo, nosotros seguimos acá. Tenemos hijos, vamos a seguir. Pregunto yo, ¿Jesús tuvo descendencia? Largará sus días y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Por su vivo esfuerzo verá y quedará satisfecho. En su conocimiento, mi siervo
justo hará lo justo para muchos. Aquí ya es el Eterno el que está hablando. En su conocimiento, mi siervo justo hará lo que es justo para muchos y sus pecados él tolerará. Por lo tanto, yo le daré con los muchos y con los fuertes repartirá botín. O sea, esto ya es cuando empieza la exaltación del pueblo judío en la era mesiánica, cuando venga el Mesías, y entonces ahí las naciones comprenderán. Mira cómo tratamos al pueblo judío, mira cómo tratamos al siervo del Eterno. Y mira, él, o sea, sobre él Dios se está manifestando. Eso es lo que quiere decir realmente el capítulo 53, cuando tú lo empiezas a leer en el contexto, desde el capítulo 41, inclusive hasta el 54, cuando tú lees toda esta proclama, o sea, no es una parte, no es una frase. Por eso que yo te recomiendo, estimado Joel, Joan, ¿no? ¿Qué te llamas tú? Yo, Que por favor, que por favor leas desde el capítulo 41 a ver toda esta proclama del profeta, porque el profeta, o sea, se toma esto para ellos. De hecho, la única vez que el profeta nombra la palabra Mesías en toda esta sección es en el capítulo 45, verso 1, y se refiere a Ciro el Grande como su Mesías, porque va a exaltar a su siervo Israel, que está en el capítulo 45, lo puedes leer. O sea, por eso que te digo, léelo y vas a, inclusive, Jeremías también dice que el siervo del Eterno es Israel. Jeremías 30:10, si no mal recuerdo. Entonces, yo te respeto que tú quieras ver esta parte, yo lo que te invito a ver es que leas en contexto, porque nosotros lo leemos de una forma muy distinta, nosotros empezamos desde mucho antes para poder entender. Por eso que yo te estoy hablando de la raíz de la forma de leer el idioma hebreo, en el cual fue escrito este libro, y las reglas del hebreo que se tienen que leer para poder comprender, porque si no, se corre el riesgo, o sea, porque, mira, lastimosamente, mira, como dijo un rabino que yo conozco, cuán peligroso es agarrar un libro y empezarlo a leer por un capítulo muy adelantado y no desde el principio. Entonces, porque entonces vas a sacar de su contexto lo que quería hablar el autor. Y ese es el claro, problema. Y aparte que hay mire, otro mire, error. mire, yo cogí Ajá, discúlpame que lo corte, ajá. porque que ha dicho tantas cosas y se me van de la mente, pero le puedo decir, yo, hágase la idea que ahora nosotros venimos a una pelea y estamos los dos en un ring de boxeo y yo estoy peleando con una mano amarrada. Sépase, Okay. yo estoy peleando con una mano amarrada porque estoy peleando con la mitad de la Biblia, porque usted no Okay. cree en la otra parte. ¿Entiendes? Porque yo, como mismo le decía, que estoy de acuerdo con usted de que el libro de Isaías hay varias, es como usted mismo dice que está dividido en cuatro, es porque hay varias palabras de Dios para cada época o para cada persona. Estoy de acuerdo con eso, que no todo se habla de lo mismo. Pero sí le puedo decir que cuando usted me dice a mí del capítulo 53 me está hablando de que se refiere a Israel. Yo, por ejemplo, en español, a mí me enseñaron yo, tú, él, la tercera persona del singular, se está refiriendo él con tilde, la E con tilde, se refiere a una persona. Los escritores israelitas o judíos sabían muy bien lo que estaban escribiendo. Y estaban escribiendo se refiere a una persona. Yo estoy en desacuerdo de que se esté refiriendo a Israel. Si usted me dice que es a otra persona, bueno, podríamos buscar en la Biblia y podríamos llegar a un acuerdo. Pero en este caso se está refiriendo a una persona que es la tercera persona del singular. Él. Bueno, ya te voy a decir la cuestión. El verso 8 del capítulo 53, seguro tú verás no sé, aquí no tengo una Biblia cristiana, pero en este momento no la tengo. Vamos a ver si la busco rápido en internet. Eh, Búscalo en internet, Reina Valera, y aparece. Yo lo estoy haciendo O sea, es que yo no utilizo la Reina Valera, yo leo directamente del hebreo, de lo que está escrito en hebreo. Eh, entonces, pero yo te voy a decir algo. Hay un grave error que tiene la traducción cristiana. Eh, la cosa aquí no quiere entrar. yo te lo puedo leer. El versículo 8 del 53. ¿Lo leo? No, aquí ya creo que lo estoy consiguiendo ya. Bueno, Isaías 63, aquí está 8. Es el capítulo 53. Verso 8, ya va, déjame porque yo casualidad aquí lo tengo, ok, ajá, eh, creo que dice, Reina Valera,
Dice aquí, de la cárcel del juicio fue quitada su generación, que la contará, porque cortado fue de la tierra, de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es lo que dice ahí, ¿no? Exacto, exacto. Mire, Ahora, menos mal que usted ahora está leyendo te voy este pasaje te voy a leer porque me del aclara hebreo. algo. Te voy a leer del hebreo ahora, ¿no? Ya, Te voy a léalo, leer léalo, léalo. y lo voy a traducir o sea, directamente. O sea, ok. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y a causa de la transgresión de mi pueblo fueron heridos, Ah, fueron no, heridos. No, ya ahí entonces cambia la forma de hablar, o porque sea, dice, te estoy diciendo, por la rebelión de mi pueblo fueron heridos. ajá, aquí donde Eh, estoy, ya ahí justamente, es plural. porque justamente es plural porque es lo que está escrito en hebreo. De hecho, aquí dice, a mí nega la mo es la palabra ellos, no él, Claro. ¿entiendes? Entonces, aquí el traductor cristiano cambió una palabra que está, o sea, en la tercera persona del plural, la cambió a singular. Aquí donde, o sea, entiende, Claro, porque ya el o pudo 56 haber habla sido de lo contrario, o pudo haber sido lo contrario, pudo la haber palabra sido es lo la mujer. contrario. Así como lo llevaron lo tenían en singular, lo llevaron al plural, siempre pensando en No, hacer. no. El original dice, está en plural. De hecho, hasta lo puedes ver en los textos de Qur'án, ¿entiendes? Los textos de Qur'án que fueron conseguidos está en plural, porque yo los he Ahora yo le voy leído. a hacer otra pregunta. Bueno, está claro que en este capítulo usted mantiene su posición que se habla de Israel, del pueblo de Israel. Bueno, yo mantengo mi posición que se está hablando de Jesucristo, y si fuese así, coincide todo. Ahora le voy a hacer una Será pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? perfecto. Mire, leemos en este mismo libro el capítulo 7. Capítulo 7, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo Ah, conoce? perfecto. Perfectamente. Pues, ¿Lo puedo leer? sí, señor. Y yo le puedo leer en Dice, hebreo. dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Perfecto. Eso dice mi Biblia. Y Ok. eso dice la Biblia de muchos cristianos a lo largo de 2000 años que Jesucristo estuvo en esta tierra. Yo le Perfecto. voy Ok, a hacer está una bien. pregunta. Leyendo este Ajá. pasaje, le voy a hacer una pregunta y quiero que usted Ok. me responda, por favor. Ujú. ¿Usted cree que una virgen puede concebir un niño? Claro que no, porque no es lo que está escrito en el pasaje. Por entonces, si usted me dice a mí que no, Ujú. es por eso que nosotros los cristianos nos damos cuenta que los judíos, como decía Jesucristo, tienen que nacer de nuevo, tienen No. que creer la palabra de Dios. Si Dios te está diciendo, un profeta de Dios, usted no puede Ujú. creer la mitad, o va a ser como Ok. los chilenos, no, le creo la mitad, le creo la mitad. No, 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 no. Yo creo lo que está escrito. Yo creo muy bien en lo que está exacto. escrito. Y yo El te digo, profeta yo te digo Isaías. te pregunto. ¿Sabes cómo se describe o cómo se pronuncia virgen en hebreo? No, 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 no. Por eso me Ok. adelanté Te y lo voy, dije que te lo voy íbamos a a decir. hablar español. Ok, te lo voy a decir En hebreo, usted es un profesor, usted es un máster, es un doctor en hebreo. Yo de hebreo no conozco. Yo le hice ok, la perfecto. pregunta. Perfecto. Entonces te voy a responder. En hebreo, virgen es Betulah. Es Betulah. Y Betulah no aparece en este verso, en la Biblia judía. En el Claro, original, no es más, dice es porque no les la genital. conviene. No, no, No no, les no, no, no. conviene. Lo puedes ver hasta en Qumran. Lo puedes ver hasta en Qumran. Que fue conseguido y aparece en Qumran, en el texto antiguo. Y la palabra que está escrita es Be'almaj. Be'almaj significa mujer joven. ¿Me entiendes? No aparece la palabra virgen acá, Belaj. Mire, Y eso está, ¿sabe por qué? eso está computable. ¿Sabe por qué yo le hice esta pregunta? Ujú. Porque yo me adelanté y bueno, vi algunas de sus publicaciones
y aparecen todas estas ideas, que el diablo no existe. Uno, el diablo no existe. Dos, que el infierno no existe. Si usted me hizo la pregunta en Messenger de que yo le buscara dónde existía la palabra infierno. Tres, yo lo hice a propósito. Le pregunté que por qué usted cree que leyendo desde la propia Biblia, yo no estoy agregando ni quitando nada. Fíjate, Ajá. yo ahora en este momento me voy a hacer como que yo soy un ateo y estoy siendo un filósofo, estoy leyendo un libro cualquiera y estoy Ok. viendo y la palabra virgen, y usted me dice que en su Tanakh no aparece. No aparece Entonces, esa palabra. yo por eso le En digo algo. en ese pasaje, quiero aclarar, porque Betula sí aparece en otras partes, pero en esta parte no aparece en ninguna parte de Betulá escrito. Aparece Be Almaj, que es muy distinto. Se- Oiga, le voy a decir algo, Samuel. Ujú. Estas personas que escribieron la Biblia eran personas, no eran, yo digo que no eran personas comunes, no eran brutos, no eran burros como decimos en mi país. Yo soy cubano, No, perdóneme que no lo, me lo- identifique al principio, yo soy cubano sí, no eh, te y le puedo decir algo, en mi país las personas, nosotros nos enseña a pensar, a pesar de todas las cosas que usted conoce. Usted es venezolano, preocupes. usted sabe cómo vivimos nosotros los cubanos. Pero le puedo Ujú. Sí, decir sí, algo. Si la Biblia mía, en la cual yo he creído, me enseña, me empieza a decir una verdad, o yo empiezo a cortar, y a cortar, y a cortar, y a cortar, de buena a primera me pasa eso que usted pensaría, que no existe el infierno, que no existe el diablo, que Jesucristo no vino de una virgen, y tantas otras cosas que les enseñan ustedes, ¿entiendes? Entonces, empiezo a eliminar lo que dice Jesucristo, empiezo a vivir una vida a como yo quiero vivirla. Yo puedo pensar que Israel es un país bueno o puedo pensar que es un país malo, porque acá lo que se habla es malo en contra de ustedes, a pesar de que yo creo que no. Ustedes tienen derecho a defenderse, tienen derecho a vivir en paz, pero yo como cristiano sé que la Biblia dice, en algunos lugares, dice, no hay paz para el impío, y dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin, va a venir tantas cosas y tantas desgracias que Jesucristo habló, pero bueno, usted no lo cree, porque es parte del Nuevo Testamento, ¿entiende? Entonces, si usted le empieza a cortar y a cortar y a cortar y a escribir en la Biblia a su forma, yo podría pensar que yo podría ser gay, ¿entiende? Si a mí me gusta un hombre, me acostaría con un hombre. Perdóneme que me he ido ya de todo el tema, pero lo voy a hablar de una forma que he visto que muchos judíos piensan así. No, pero ¿por qué no se puede ser gay? ¿No? Si en Israel hay gay y eso es permitido. Dice la Biblia que cuando Jesucristo venga, vamos a estar como Sodoma y Gomorra. Si usted ha estudiado su Tanakh, sabrá que Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que se destruyeron. Y en estos momentos estamos así. Yo podría decir, podría ser gay, podría vivir a mi forma, podría sí creer en Dios, podría ver a Israel como un país bueno, pero voy a vivir a mi forma. Pero como no existe el infierno, no existe el diablo, ¿por qué me voy a preocupar por ser cristiano? Si al final el cristiano es el que todo el mundo repudia, los repudian los judíos, los repudian los árabes, nos cortan la cabeza por ser cristianos, nos repudian en todos los países, en todos los vecindarios, en todos los lugares, te repudian. Usted dice, va a hablar algo de Jesucristo, te repudian. ¿Ves? Entonces, ¿qué mérito o qué beneficio puede tener un cristiano si el infierno no existe? Si cuando nos vayamos a morir vamos para el Seol, como dicen ustedes, o para la tierra. Sin embargo, Ujú. nosotros creemos que Seol en algunos significados significa infierno. Y yo venía con varios. Entonces, le digo algo, yo veo que le falta mucho, a ese escrito que usted tiene, le falta mucho, Samuel. Con todo respeto, le faltan cosas y le han puesto cosas. Es mi opinión. Bueno, Lo lamento que escucho, tú tengas esa lo escucho. percepción, porque como te estoy diciendo, me referí a Qumran, que es el texto de Isaías más completo que se ha conseguido y cuadra perfectamente. Están los rollos por ejemplo, los rollos de la Torá que trajeron los yemenitas, los judíos yemenitas, que estuvieron casi 10 siglos aislados y dicen actualmente lo mismo que los masoretas. Dicen exactamente lo mismo, o sea, no ha habido cambio. Usted me está diciendo que nosotros cambiamos y, o sea, no sé de dónde sacas eso.
pero No coincide, nosotros no hemos no cambiado nada. coincide. Nosotros tenemos para pensar, Tus libros no pero no coinciden con los coincide. míos. Es más, yo te voy a explicar, es más, seguro lo leíste, pero lo voy a explicar. ¿Por qué dice virgen en tu traducción cristiana? ¿Por qué dice virgen? Sencillamente, te voy a decir algo. Cuando del hebreo, o sea, la, cuando se escribió lo que se llamaba la Septuaginta, que fue la versión griega de lo que llaman el Antiguo Testamento, tenemos que hacer un reconocimiento, o sea, tenemos que hacer una cuestión histórica, tenemos que hacer una revisión de la historia. La primera vez que aparece la Septuaginta fueron los 72 rabinos que fueron llevados por el rey Ptolomeo para que le tradujeran la Torá al griego. Era la Torá, como ya estaba diciendo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después, a lo largo de 200 años, personas que no se sabe cuál fue la condición, cuál fue su conocimiento, empezaron a traducir los demás textos desde Josué o de Joshua hasta Malají, hasta Malaquías. Empezaron a traducirlo, no se sabe el grado y todo, pero bueno, llegaron y muchos judíos helenizados empezaron a leerla, la Torá y la escritura en griego, porque habían judíos dispersos en todo el imperio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando Isaías 7, en este caso, es traducido al griego, la palabra Bealmaj, que significa mujer joven, pasa al griego como la palabra partenos. Partenos es una palabra griega que es ambigua. Una palabra ambigua es que tiene uno o dos o tres significados, y dependiendo del contexto de que estemos hablando, entenderíamos el contexto de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los judíos helenizados leían partenos, entendían que era una mujer joven. Lo que pasa es que para el griego, partenos también significa virgen. Pero ojo, esto es griego, no hebreo. Porque una palabra que, por ejemplo, la palabra, qué sé yo, welcome, en inglés, que significa bienvenido, si yo te digo you're welcome, es de nada. O sea, aquí hay una ambigüedad. Y el español también tiene sus palabras ambiguas como tal. Por ejemplo, este día yo hablé de la palabra pasa, que es del verbo pasar, entra y pasa, por ejemplo, o de la pasa, que es el dátil de la uva. O sea, dependiendo del contexto que tú y yo estemos hablando. Igualmente en el griego parteno significaba mujer joven o doncella, pero también aplicaba para virgen, pero no así en el hebreo. El hebreo es el idioma original y en el que fue escrita. Y el idioma, y ahí está escrito justamente Bealmaj, que Pero está te has ido, mira, verificado. te has ido lejos, te has ido lejos, porque el Nuevo Testamento, que dijimos que no íbamos a hablar del Nuevo Testamento, fue escrito en griego, pero el Ajá, Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. exacto. Entonces, Bueno, si un hebreo, un judío hebreo, no tendría, sacando una lógica perfecta, un judío no tendría ningún problema para decir en español su palabra en hebreo, decir virgen. Si usted me va a decir que lo va a traducir al griego, ¿entiende? Que se equivocó, bueno, puede que alguien lo crea, pero en este momento, este libro que estamos leyendo, todo fue ajá, escrito en hebreo y lo ok, tradujeron. pero figúrate, ahora escucha algo. ¿Quién tradujo después a tu lengua vernácula? ¿Cómo fue la evolución? San Jerónimo, ¿no? Toma el texto de la Septuaginta y lo convierte al latín, que fue la Vulgata latina de San Jerónimo, Claro, yo, bueno, ahí yo o la estoy de iglesia acuerdo y no de primitiva, todo acuerdo, eso, porque hubo fue pero ese La fue el Biblia texto. del oso, la Biblia del oso es parecida a esta. Perfecto, perfecto, pero fíjate, por 15 siglos, desde la Vulgata Latina de San Jerónimo, fue el texto que se utilizó. Fue hasta la llegada de la Reforma Protestante, en 1500 y tanto, con Martín Lutero, que él traduce el Nuevo Testamento al alemán, utilizando la imprenta, y después otros llegaron y utilizaron y la convirtieron al español, pero todos fueron basados en base a la Vulgata Latina como tal. Se olvidaron esta parte del hebreo. Bueno, Aquí se olvidaron esa del que hebreo. fue escrita en el 1202, que fue esa que usted me está dando a entender, que es la que se escribió al latín, no fue tan así, porque esta que yo estoy leyendo en español, la tradujeron directamente del hebreo y la tradujeron del griego, ¿ve? Esa no la tradujeron del latín. Esta que yo estoy leyendo, Reina Valera,
Reina, Casiodoro de Reina y Reina Valera, yo no sé cuál es, porque bueno, de hecho usted no la estudia, y yo la he estudiado, y Mira, esta yo la la tengo, tradujeron yo la no del latín, no fue del latín, fue directamente del hebreo. Estas personas sabían hebreo, no tengo. fue del latín. No lo Ahí dudo porque tú, discrepo, discúlpame, pero para mí, discrepo. mira, para mí que yo he comparado, yo te creer, yo tengo la Biblia de Reina Valera aquí en casa y te Eh, digo una cuestión, es para mí es la peor traducción que existe. mire, Es la que mire, más mire, esa respuesta es la que dan los católicos, que pero, la Biblia la hicieron los católicos y la hicieron en el 1200, algo así. Y ellos no, no, fueron las que tradujeron en no, el, no, en el año 350, 400. La Vulgata fue escrita en el año 382, no Claro, en esa es la 1200. explicación que dan los católicos. Esa es la Ok, explicación que dan los católicos. recuerda, Y no es real. Esta que estamos leyendo, no es traducida del latín. ¿Entiendes? Esta que yo leo, en la Reina Valera, fue traducida directamente del hebreo. Se lo bueno, digo muy mal y traducida, podríamos buscar. muy Ya, mal traducida, porque recuérdate, ¿cómo tú vas a poner virgen en una palabra que no dice virgen? ¿No? claro. Es más, te voy a decir una cuestión. Léete Malaquías 2.10, porque voy a irme a Malaquías 2.10 un momento. Y dime qué es lo que dice tu Biblia ahí en Malaquías 2.10. Creo que es, a ver. mm, Malají, 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 Malají. 2, ok. Malaquías 2:10. Perdón, no, disculpa. Malaquías 2.16. En la primera parte, nada más. Bueno, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha Ajá. dicho que él aborrece el repudio. Ok, hasta ahí, está bien. ¿Tú sabes lo que dice el verso original en hebreo? Bueno, yo me imagino, después de haberlo escuchado a usted y a muchos más, que dirá, porque Elohim o Yahweh, Adonai de Israel o Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. No, No, no puede ser porque muy si usted distinto detesta, de lo que estoy mira, hablando. si la detestas, divórciela, dice el Eterno. Si la detesta, divórciela. Si la Ajá. detesta, divórciela. Si usted la detesta, divórciela, dice el Eterno. Entonces, si es tu Biblia, Bueno, así como estoy esa versión comparando, nunca la había escuchado, tendría que interiorizarla más y leerla más. Por esa la estoy versión no la he leído. estoy leyendo el hebreo Claro. directamente, te estoy leyendo, o sea, yo he encontrado demasiados errores, y claro, esto también la tiene la Biblia católica, no te preocupes, porque también lo tienen ahí. Entonces, tú no me puedes decir que esta persona tradujo del hebreo cuando yo también lo he visto en la misma Biblia católica y yo estoy leyendo directamente del hebreo, idioma que hablo. Entonces, Claro. y mira, he visto muchos errores, bastantes errores de las traducciones cristianas, independientemente católicas, evangélicas, ortodoxas, en inglés, en español, he visto muchos errores en comparación con lo que dice el hebreo. Entonces, Claro. yo dudo mucho que Casiodoro de Reina y Cipriano Valera hayan traducido directamente, sobre todo porque yo también leí la historia de ellos, que ellos eran personas, sobre todo que por la Inquisición española, ellos estaban haciendo el trabajo y tenían que dejarlo todo para volver a comenzar de cero porque lo estaban persiguiendo. O sea, un trabajo Exacto. así no se hace bien. Exacto. Vamos a estar Exacto. claros, un trabajo así no se hace bien. Y por eso es que también la Biblia Reina Valera es la que ha tenido más revisiones, inclusive que otras versiones, porque cada año que casi le han conseguido muchos errores, que si la 1960, la 1909, la 2002, la Reina Valera Gómez, o sea, porque se le ha conseguido demasiados errores. ¿Es la favorita del pueblo evangélico? Sí lo es, pero es la que más errores tiene que yo Mire, desde el punto de vista externo le he visto, perdón, le he visto demasiadas correcciones, porque precisamente no se ajusta a lo que dice realmente el original. ya, mira, ahora yo quiero llevarlo a razonar. Yo quiero Ajá. llevarlo a razonar. Porque es evidente que el libro que usted estudia no es el mismo que yo estudio. Entonces, yo lo quiero llevar a un razonamiento que, que hizo un judío en la Uh-huh. época de Jesucristo. Okay. Jesucristo hablaba tanto y daba tantas enseñanzas, e hizo tantos milagros que ustedes no pueden desmentir, porque fue historia, hizo tantos milagros, convirtió el agua en vino. Ahora usted me puede decir que es mentira. Entonces, Eh, el truco de él convertir paralizó, mire, fíjese, mire, espérese. Él hizo tantos milagros delante de personas que no lo conocían, personas que lo estaban conociendo en ese momento.
Y él se presentó con la edad de 30 años, ya una persona adulta, y él tomó a sus discípulos, él los llamó, él los hizo montarse en un barco, él cogió y paró el mar, calmó el viento, calmó el mar, hizo tantos milagros que eran personas inteligentes. No vamos a decir que eran rabinos, sus discípulos no eran rabinos, No, pero eran no eran pescadores, personas vagas, no eran personas, eran personas trabajadoras, pero también carentes de ciertos estudios. exacto, eran personas que sabían, a ver, para ver si usted me entiende, sabían diferenciar lo bueno, lo malo, sabían cuando una situación era real no, a ver, ¿cuál palabra yo puedo buscar? No eran personas estúpidas, eran personas que sabían lo que estaban haciendo, ¿entiendes? No, no estamos hablando de una persona que tenía problemas mentales y yo le hice un cuento y me creyó. No, estamos hablando de personas que eran trabajadoras, personas que eran de bien en esa sociedad, que trabajaban, que sabían lo que hacían, ¿ves? Y Perfecto. Jesucristo hizo tantos milagros delante de ellos y los convenció a las multitudes. Cogió unos panes, unos pececitos y le dio comida a 5.000 personas. Usted me puede Okay. decir a mí que no, pero era una multitud de personas No, no, que no, o sea, eso bendecía. está escrito en el Nuevo Testamento, yo lo he leído, no te creas, yo he leído de Claro, algunos que pues no. entonces ahora yo lo llevo a la lógica. Vamos Ajá. a decir que usted no cree en el Nuevo Testamento, que no cree como Jesucristo es el Hijo de Dios, no cree. Yo lo acepto ya. Pero ahora vamos a la lógica y vamos a ir a un razonamiento que hizo un judío delante de otros judíos que tampoco, al igual que usted, no creían. Y este judío decía, oye, este hombre, los milagros que está haciendo, ¿puede acaso hacer los milagros que él hace un hombre que no esté con Dios? Sanar enfermos, resucitar muertos, calmar el mar y darle comida a tantas personas. ¿Puede hacer acaso una persona que no esté así? Y él le hizo esa pregunta. Porque un pecador, porque ellos en ese momento decían, no, este no hace esos milagros pues, en nombre de Dios, él lo hace por Belcebú, príncipe de los demonios. Textual. Ok. Y ahí te respondo una de las preguntas que los judíos de aquella época sabían que el diablo existía. Ahí te respondo algo que ahorita hablamos. ¿Entiendes? Ok. Y esos judíos Según de la, ese tiempo, según la narrativa del Nuevo Testamento, ¿ok? Esa es la narrativa del Nuevo Testamento. exacto, exacto, Pero pero fue el Talmud, un judío que no creía en él. Te estoy hablando de tu bando, de la oposición, ok, de la no, pero o oposición. sea, Te tú estoy dices que hablando que no es de mi creían en bando, Jesucristo. pero es la narrativa del Nuevo Testamento. En el Talmud no existe tal cosa. Pero bueno, Exacto, no, este, no, es que veo que lo han quitado tantas cosas. Ahora yo le voy a decir algo. Jesucristo dijo muchas cosas. ok, Y yo te voy a terminar con esto. Vamos a seguir conversando, pero te voy a dar como un punto, porque ya veo que tu Biblia no es la mía. para Tu nada, escrito no es el mío. Entonces, para nada. Jesucristo dijo tantas cosas y los judíos tenían bien, bien presente, tenían esto, que si lo que un profeta decía no se cumplía, el profeta era falso. En esa Exacto, época era así. Y yo creo que hoy también es lo mismo. Si una persona dijo exacto. algo y no se va a cumplir, o no se cumple, es falso. Mire, la Biblia dice que cuando venga el falso Mesías, ese, que el profeta Daniel, por eso digo que No, ustedes Daniel no no fue creen profeta. tampoco, habló de la, Daniel, de la abominación desoladora. Y por eso le hablé, ¿usted cree en los profetas? Y le mencioné Isaías, pero le podría hablar de Daniel también, y le podría Daniel hablar no de fue profeta. Jeremías. Daniel no fue Y esta profeta. abominación desoladora, de la cual ustedes no creen, ¿entiende? No, no, sí creo, Dice que pero va a venir. como un evento pasado, pero Daniel no fue profeta. Después Ah, ya. Nosotros los cristianos lo tenemos por profeta, porque ok, Jesucristo dijo una cuestión. que lo llamó por profeta. Ok, ¿Y por qué? perfecto. Ahora te pregunto la cuestión. Un profeta no se equivoca, ¿verdad? No. Si la Ok, palabra viene de Dios, ok. no se equivoca. Si ¿Tú la sabes, palabra no viene de Dios, no es profeta. tú sabes cuántos errores tiene Daniel? ¿Has leído los errores de Daniel? Claro, con su Biblia no sé, porque es que ustedes le han quitado No, tantas cosas, pero no sé Tu qué le han misma agregado. Biblia, tu misma Biblia tiene Sí, errores. Daniel tiene 4 errores grandes. Y no es que me lo estoy inventando de mi Biblia. Está en tu Biblia también, es la misma. claro. Pero ¿me puede decir algo Daniel, de la Daniel abominación propone, desoladora que habló el profeta Daniel? ok, mira, fíjate algo, es muy claro, eso es en las 70 semanas, estamos hablando de las 70 semanas, ¿verdad? Que ahí Sí, sí, sale sí, exacto, exacto. perfecto.
Tú me estás diciendo, o sea, vamos a entrar un tico rapidito en las 70 semanas. Para ustedes, las 70 semanas es la declaración de la llegada del Mesías, ¿verdad? Eh, no, ahí no, 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 ¿Qué me no, dice? no, ahí no, Daniel no, 9, en este Daniel momento, como 9, este buen chileno, no cacho, no, 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 habría Daniel que 9, leerlo exactamente para decirte sí o no, pero Daniel 9 habla de las 70 semanas, y las 70 semanas para ustedes, donde yo tengo entendido, ¿no? Es sí, de hecho, dice el último verso, el verso 27, por una semana él confirmará el pacto por mucho, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre las alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento esté decidido, venga sobre el desolador. Es lo que está diciendo el último versículo de Daniel 9, ¿no? El verso 27. Estamos hablando aquí justamente, ¿no? De la abominación desoladora, ¿no? claro, claro. Ajá. Entonces, versos antes, muchos cristianos me dicen que Daniel 9 o de las 70 semanas habla justamente de la llegada del Mesías. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. O sea, Ok. a ver, espérese. Exactamente lo que dice la Biblia, lo que dice el libro de Daniel y lo que dice, ¿cómo se llama? El capítulo 24 de Mateo. Exactamente. Si usted lo leyó Está así, bien. yo coincido con eso. Capítulo Perfecto. 24 de Mateo. Permitido. Ok. Ahora te hago una pregunta. Si Daniel 9 me está diciendo a mí que es la llegada del Mesías, ¿por qué, supuestamente, si el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento, por qué los evangelios, las cartas paulinas, las cartas de los demás apóstoles, el Apocalipsis, todos los hechos de los apóstoles, ninguna ha nombrado, ninguna cita las 70 semanas de Daniel? Si es una que me está diciendo exactamente la llegada exacta del Mesías, y ninguna ha nombrado a Daniel. Mire, yo le puedo decir que el libro de Daniel, los números, habían unos magos o unas personas muy inteligentes, se le dice magos porque eran personas físicas, eran personas que estudiaban leyes de la física, cosas con números, y eran Okay, también eran estudiosos de el Tanakh también. Y ellos supieron descifrar con estos números, no sé cómo lo hicieron, y con una estrella supieron identificar la llegada del Mesías. No, eso no, Usted me podrá te me decir que está no, yendo pero por otro lado, bueno, Tú discúlpame, me, pero tuve que entrar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? No, te pregunté, ¿por qué si Daniel 9 me está diciendo la llegada exacta con cuentas exactas de semanas del Mesías, Ben David, ¿por qué no hay ningún verso en el Nuevo Testamento que cite a Daniel 9? Bueno, en el Nuevo Testamento, la parte que yo se le puedo hablar es la parte que Jesucristo mencionó. Yo no le puedo agregar más nada. Jesucristo mencionó de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Lo dijo en Mateo 24, del cual usted no Solamente, cree. Pero sí ya va, aparece en el libro de Daniel. Sí ok, aparece en el ok. libro de Daniel. La abominación desoladora. Yo te voy a decir lo que dice exactamente Daniel 9. Daniel 9 está hablando es de la destrucción, de la destrucción del segundo templo. Es lo que está hablando Daniel 9. Es lo que va a pasar. Que todos los judíos de la época, inclusive la de Jesús, ya sabían de eso. Jesús no dijo nada nuevo, exactamente. Pero él se atrevió a decir algo adicional, que al decir que no quedará piedra sobre piedra. Eso está en Mateo 24, ¿verdad? Y no había sucedido. Cuando él dijo Ajá. eso, el segundo templo no había sucedido. Usted sabe, Okay. citaba Pero historia. él añadió eso, que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y tú sabes que el mismo Eterno lo contradijo. ¿Por Ahí está qué? ahí está el cótel, el muro del juramento, parte del templo, piedra sobre piedra, está todavía allí, erigido. Una Mira, reminiscencia, una mira, reminiscencia es que, de que no, justamente eso no lo pudieron destruir los romanos, no, para que tú no, veas. no, 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 para nada. El Eso como cótel, decir ahí está el que cótel. el piso no lo destruyeron, fue destruido Samuel. Samuel, no, Mira, seamos sinceros. el cótel es parte del templo y ahí quedó, El parte muro de del los templo. lamentos, el muro de los El muro de lamentos los lamentos es una parte del templo, la parte del pero templo. no puede decir que Exactamente. este es el templo. El templo fue destruido. No. Es parte del territorio del templo, de la zona del templo. Entonces, eso es piedra sobre piedra.
No, no. Eso quedó como una Mira, reminiscencia mira, justamente para usted demostrar busca que con Cristo se esto equivocó. contradecir, no darle la razón. Mira, ¿sabes qué? A la par de todo esto, yo quería leerte algo, porque yo me di cuenta de que esto iba a ser así. Y quería leerte algo, es como una, discúlpame que quizá, bueno, a ti no te guste esto, pero yo lo vi muy interesante y quise compartirlo contigo y con toda tu audiencia. Es sobre una leyenda sobre la verdad y la mentira. ¿Entiendes? Eh, te lo puedo leer si quieres, porque bueno, si te lo puedo Pero si leer. es raro, pero por la hora ya estamos Claro. ok, Dice que la verdad y la mentira se cruzaron. Y le dice, buenos días, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Y la verdad miró al cielo y vio el horizonte para ver si era verdad, y es verdad que era bonito. Hermoso día, contestó entonces. Dice, aún más hermoso está hoy el lago, dijo la mentira. Y la verdad miró y al lago y para convencerse y era verdad que era hermoso. Y dice, cierto, ¿eh? Está más bonito. Entonces dijo la verdad. Y la mentira corriéndose al agua, dijo, vayamos al agua a nadar. Y en el agua estaba mucho más hermosa. La verdad se acercó con prudencia al agua, la tocó y vio que era sabrosa de verdad, que estaba buena el agua. Ambas se quitaron la ropa y se lanzaron al agua. La verdad y la mentira estuvieron nadando un buen rato y muy a gusto, hasta que la mentira salió y se puso la ropa de la verdad. La verdad, incapaz de ponerse la ropa de la mentira, comenzó a caminar desnuda por la calle y todos se horrorizaron de verla. Así es como desde entonces la mayoría de las personas prefieren ver la mentira disfrazada de verdad que la verdad al desnudo. Le puedo decir algo, Samuel, ah, para culminar. Le puedo decir algo. La verdad siempre se van a reír de ella. Y sin embargo, la mentira la van a aplaudir. Usted tiene un ejemplo muy concreto en su país, que se para un títere ahí adelante y dice cualquier estupidez y todo el mundo le aplaude. Todo el exacto. mundo. Y las personas sabiendo que el hombre es un mediocre, que el hombre no es bueno para dirigir y que tiene un país a la quiebra, las personas aplauden. ¿Por qué? Porque amaron más la mentira que la verdad. ¿Sí o no? Entonces yo le puedo decir una cosa. Exacto. Usted puede no creer en Jesucristo, puede no creer en el Hijo de Dios. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted ama al Dios de Israel y aborrece a su Hijo? Usted me puede decir a mí, oye, Joan, tú me amas a mí, y yo te voy a decir, sí, yo te amo, Samuel, pero yo aborrezco a tu hijo. Usted, no sé si Mira, será papá, pero usted cree, de verdad usted cree que yo lo amo a usted y yo deseo matar a su hijo y yo aborrezco a su hijo. Usted en su corazón sabrá que es mentira, porque usted se dará cuenta que yo no lo puedo amar a usted si yo aborrezco a su hijo. Eso es lo que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y tú me dirás que no. Lo mataron, no era un profeta, o era un profeta falso, lo mataron. Si lo que dijo Jesucristo es mentira, no se va a cumplir, amigo mío. Lea lo que yo leo, así mismo, ese mismo libro, el Nuevo Testamento, sin quitarle nada, léalo. Y usted se dará cuenta solito que cuando digan paz y tranquilidad, el pueblo de Israel lo diga así, ahí vendrá el fin. Ahí va a venir el Mesías que todos ustedes esperan, va a venir ahí. Pero en mira. algún momento se van a dar cuenta, porque ese Mesías se va a hacer pasar por Dios. Él se va a sentar allí y va a decir que yo soy Dios y va a pedir que lo adoren. Y usted, muy inteligente, se va a dar cuenta y no lo van a hacer, porque el pueblo de Israel ahí se van a dar cuenta que esa persona no es buena. Y va a haber persecución contra los cristianos y va a haber persecución contra muchos judíos. Y Mira, si es una mentira, cosa no se va a cumplir. ok, ahora te digo una cuestión. ¿Quién, o sea, qué es lo que qué te hace pensar a ti que los judíos esperamos una forma encarnada de Dios? No, los judíos están esperando su Mesías. Usted me podrá decir que no, pero sí. Los judíos Pero esperan a el su Mesías no Mesías es Dios. El Mesías y no es Dios. esperan reconstruir el tercer templo. El Mesías no es Dios. Dios no es un hombre. No, pero Dios no toma forma humana. Este Mesías, este que ustedes van a esperar, se va a sentar allí y se va a sentar sintiéndose como Dios y va a pedir que lo Ok, adoren. fíjate Y una usted se cuestión. va a dar cuenta, Fíjate en algo. Fíjate en algo. Fíjate en algo. El segundo templo, que fue construido en la época de Edra y Nehemías y Zerubabel, ¿no? No fue de las mismas características
el profetizado por el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel profetizó un templo, ¿verdad? Con ciertas medidas de altura, anchura, profundidad, ciertos materiales que tenían que ser construidos. El segundo templo no cumplió esa característica. Por lo tanto, se considera profecía no cumplida el templo de profeta Ezequiel. Ahí estamos claros. Mañana se presenta alguien en Israel, demuestra Claro. su linaje davídico, Discúlpame, pero ahí construye no, el no coincido templo. contigo. Ya El va, ya va, segundo ya va. templo Déjame fue terminar. profetizado y se No, cumplió. no, 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 no. El segundo templo no cumplió las características Las dimensiones, del dice usted. templo de Ezequiel. No lo fue, jamás. Claro, Se pero sí puede fue comparar, profetizado. no, 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 Cuando no, no. Jehová quiere Fue, volver la fue, cautividad de Sión, pero el los tercer 70 templo años. es, el tercer templo es el profetizado por Ezequiel, porque el segundo templo no cumplió la característica del profeta Ezequiel. Por lo tanto, el profeta Ezequiel se considera profecía aún no cumplida. Y si tú respetas al profeta Ezequiel, sabes que es un profeta que es del Eterno. Entonces, no se considera por profecía cumplida su templo. Se espera que el Mesías cumpla, construya el tercer templo que va a ser de acuerdo a las medidas dictadas por el profeta Ezequiel. Entonces, te hago una pregunta. Mañana se presenta un hombre. Es presentado un hombre. Recuerda otra cosa también. El profeta Elías presentará al Mesías, como lo dice el profeta Malaquías. Se presenta Elías, reconoce al Mesías por venir. Él construye el tercer templo de acuerdo a las medidas de Ezequiel y él dice que no es ningún Jesús. ¿Qué haces tú? No, yo le puedo decir, Samuel, pues yo conozco, le puedo hablar ahora, porque ahora usted me está hablando cosas que no aparecen en el Antiguo Testamento. No aparece que Elías va a venir. Eso aparece en el Nuevo Testamento. Malaquías, Malaquías ¿En qué 3, parte de Malaquías dice que Elías va a venir? ¿En qué parte Malaquías de Malaquías? 3, okay, Lo vamos en a buscar ya. Malaquías 3. Malaquías 3, ya, lo voy a buscar. Malaquías 3. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande e imponente. No, Te pero voy a decir algo. ¿en qué versículo es? ¿En qué versículo es? Versículo 23. El 3, el 23. Ajá. Y Ya, aquí voy a yo ver. envío al profeta Elías. No, La no, no, tradición no. oral. No. Malaquías tiene 18 versículos. El capítulo 3 tiene Malaquías 18 3. versículos. Ya 3 aquí, Malaquías 3. Malaquías 3 tiene 23. 18 versículos. 18 versículos nada más. No tiene Déjame ver 23. si de repente tu Biblia cristiana tiene. Déjame revisar aquí en la otra. Arregla eso porque tiene 23 nada más. No tiene más. No, leyendo aquí directamente. Malaquías. No. No, lo que pasa es que tú tienes. No, tú tienes Malaquías 4. No, tengo Malaquías 3. Tiene Y 18 tú tienes, versículos. pero tu Biblia tiene, o sea, tu Malaquías tiene cuatro capítulos, ¿verdad? Tiene 4 capítulos. A ver, Bueno, léete el 4 entonces, el último capítulo. ya. El El capítulo último 4. verso. Capítulo 4, ¿qué versículo Para dice usted? nosotros, el último. El penúltimo, perdón. Ya. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías ante que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará Exacto. volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire, yo le puedo decir algo, Samuel. En la tradición oral, Claro. el Midrash que nosotros manejamos, se entiende que justamente el profeta Elías vendrá antes y anunciará al Mesías, justamente. Cosa que, bueno, también. Ya va. Déjame terminar la idea, por favor. Déjame terminar la idea. El Midrash nuestro reconoce esta parte, que coincidió justamente, el escritor del Nuevo Testamento coincidió esta parte con nuestra tradición. Se entiende justamente que el Mesías será anunciado por el profeta Elías. Acuerda que Elías no murió, Elías fue arrebatado. Y justamente eso es lo que dice nuestra tradición oral. Claro. Como usted me mencionó otra cosa que yo no conozco, yo le voy a mencionar ahora el Nuevo Testamento que sí conozco bien. Yo sé que los dos testigos van a venir. Los dos testigos, Elías, y no sé si el otro es Enoc o es Moisés. No sé cuál es. Pero si uno sí sabemos bien claro que es Elías. Y usted está claro de eso también. Pero fíjese que no van a venir a hablar bonito con el supuesto Mesías que usted tiene.
No, ese Mesías le va a hacer la guerra a Elías y lo va a matar. Por Bueno, 3 días van a estar en una plaza, por 3 días. contradice el profeta, todo eso contradice al profeta Ezequiel. Todo Bueno, el Apocalipsis contradice al profeta yo le Ezequiel. puedo Fíjate, decir mira, que lo que yo leí es que dice que viene. te voy a dar una prueba inequívoca de que el Mesías por venir será un hombre común y corriente que inclusive hasta pecará y le pedirá perdón al Eterno por su pecado. ¿Tú sabes qué No, es no, ese verso? eso que usted está leyendo, Léete, no. ábrelo y léelo en tu misma Biblia. A ver, dime. Ezequiel 45, Ezequiel 45, 22. Ezequiel 45:22. Hay cosas atrás Ajá, que volaste que no pude reprocharte, no pude refutarte. Ezequiel 45, ¿qué? 22. 22. Estamos hablando, el contexto del verso es cuando Ya, ya el templo está ahí dice, y el príncipe está haciendo aquel su labor. día, aquel día Ujú, el príncipe ujú, sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. ujú. ¿Qué me está Eh, diciendo? bueno, ¿Qué me yo está no sé, diciendo porque él? es que ahora yo estoy leyendo en español y usted me cambia o dice que es otra cosa. Yo No, te tendría lo que estoy leerme diciendo todo justamente esto. porque yo conozco lo que está escrito también aquí, y Y aquí yo hay, lo he visto de la Biblia cristiana. Me está y, diciendo justamente, si te pones a leer el contexto, una vez edificado el templo, el tercer templo, el y- príncipe Mesías, que es lo que está, el Nasif, como está escrito aquí en hebreo, él oficiará en su atrio como Mesías y vendrá y entrará al templo y hará sus cuestiones como Mesías y entre ellas pedirá perdón al Eterno por sus pecados y como jefe de la nación pedirá perdón por los pecados de la nación y también por sus propios pecados. Lo que me está diciendo que es un hombre claro, común, yo lo que yo veo acá, susceptible, lo que hijo veo acá, Samuel, natural, no es un Dios, no es un Dios, acá dice la no palabra es un Mesías, Dios. acá dice la palabra Mesías, en este mismo capítulo dice la palabra Mesías. Ajá, ¿y qué crees tú que es un Mesías? No, es que no sé de quién se está hablando acá en Ezequiel 45. Habría Ok, que no, ya va, estudiarlo. ya va. La verdad no Pero sé. justamente, qué es para ti un Mesías? Dime tú qué es Mesías para ti. Bueno, el Mesías iba a venir de una virgen. Cortamente, Concebirá y hará cortamente, ¿qué luz, significa la palabra? ¿Qué significa concebirá y para ti hará a luz cortamente? un niño, el cual se llamará Está Emmanuel. bien. Ya va, ya va. Te me estás yendo por otro lado. ¿Qué significa para ti la palabra Mesías? Simplemente. Bueno, no estoy muy seguro, pero creo que es el redentor de su pueblo. No. Mesías significa simplemente ungido. Ungido, Mashiach. ya, Mashiach exacto, es ungido. exacto, el Exacto. ungido de Jehová, Hay está tres bien. clases. El Mesías, en Éxodo 30 está claro quién son los Mesías. Se designa quién es el Mesías. Los Mesías son aquellas personas grandes para ostentar un título, para dirección del pueblo, que justamente son el sumo sacerdote fue Aarón fue el primer Mesías de Israel, porque fue el primer ungido como tal, con aceite consagrado del templo. El segundo tipo de Mesías son todos los profetas eran Mesías. Y el tercer tipo de Mesías son los reyes como tal, empezando por Saúl, que fue el primero, después fue David, y toda la casta, la línea sucesiva, inclusive, cuando yo te dije ahora, léete Isaías 45:1, que el Eterno declara a Ciro Grande también como un Mesías. Justamente se entiende que son los príncipes, los reyes. Y aquí, si empezamos a leer Ezequiel desde anteriormente, cuando empieza a hablar de la reconstrucción del templo, obviamente el príncipe que habla aquí es el Mesías, justamente, que entrará, oficiará todo el versículo 45, perdón, el capítulo 45, 44, todo esto, están hablando de las funciones que va a ejercer el Mesías dentro del templo. Y entre ellas, él, como príncipe, como regidor del pueblo, él pedirá, esta es la fiesta de los tabernáculos, justamente que lo que está haciendo aquí en la fiesta, hasta repartirá herencia, está diciendo aquí, como, a ver, déjame ver aquí, ok, la ofrenda que da, ok, Samuel, ¿le puedo hacer una pregunta? Una, déjame una terminar la idea. pregunta. Déjame terminar la idea. Entonces, figúrate, aquí él está haciendo está justamente celebrando una festividad y está pidiendo perdón al Eterno, tanto por él como regidor de la nación, está pidiendo perdón por los pecados de la nación,
y le está pidiendo pecado por su propio. ¿Qué es lo que me entiende esto? Que el Mesías es una persona común y corriente, hijo de padre y madre naturales, será hijo de David y tendrá temor del Eterno, pedirá perdón a Dios por su propio pecado. Eso es lo que me está diciendo. Esto eliminaría también cualquier cuestión de que el Mesías es un Dios encarnado. Adicionando a esto que Isaías 7:14 no habla de una virgen. Te, O sea, me está te diciendo faltó algo, te faltó algo. Ajá, Mira, ajá. el Mesías tiene que ser judío, como dices tú, de la tribu Exacto, de David. perfecto. El Mesías tiene que nacer en Belén. Te faltó eso. Ojo. No necesariamente. No necesariamente. Sí. No Bueno, es que la Biblia no, tuya tampoco lo tiene. Y es verdad que no, ahí no, se lo no. cortaron porque no le convenía. Zacarías, que es Claro, donde tú sacas no le convenía que viniera y se lo cortaron. de Malaquías, Zacarías, donde sacas esto, cuando tú lo lees en hebreo, entiende que es de un sector que va a venir, o sea, ya se entiende que viene justamente Lo o sea, de podemos una buscar, familia lo podemos ancestral. buscar, pero lo Sí, podemos no, buscar, perfecto. pero la Biblia dice que venía en Belén, que tenía que nacer en Belén. ¿Veis? Pero No, no, bueno, no, no, eso en la Biblia usted no viene porque como no le conviene, la cortan también. Mira, pero te voy a hacer una pregunta. Mañana vamos a decir que van a hacer el tercer justamente, templo. Espérate. estás, No nos extendamos más y ya sabemos que ni no te voy a convencer ni me vas a convencer. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. Mañana aparece ajá, tu Mesías y mañana empiezan a hacer el tercer templo. ¿Tú ajá. sabías que ese Mesías te va a exigir a ti ponerte una marca que se llama 666, o te va a poner un logo, o te va a poner el nombre de él mismo, que hasta hoy no lo conocemos? No sabemos cómo se va a llamar ese Mesías. Usted no sabe realmente cómo se va a llamar, pero sí lo vamos a saber. Y todos vamos a pasar por ese momento. Cristianos, judíos, todos vamos a pasar por tribulación. Si ese Mesías le dice a usted, póngase el 6-6, usted se lo pone, se lo engancha como sello. Porque, o sea, pero entiende algo, o sea, si eso es de un texto apocalíptico, o sea, del Apocalipsis, me está No, contradiciendo totalmente. El no. Yo le Apocalipsis me estoy haciendo una contradice pregunta. Le estoy totalmente. haciendo una No, 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 pregunta. o sea, no le presto o sea, no, es que no le puedo dar crédito a un libro que prácticamente es fantasía, que contradice al libro Pero de ¿por qué? Ezequiel. Yo le estoy Contradice diciendo totalmente. que su Mesías que va a venir, según usted, va a Ajá, venir, se va a hacer el tercer templo con la medida que exacto, usted está hablando. Pues yo le exacto, estoy es complemento adelantando y profético. no soy profeta. Yo no soy profeta, amigo mío. Yo no Ah, soy profeta. bueno, Yo no me entonces no considero acertaste. profeta, pero yo le estoy diciendo algo que creo que se va a cumplir. Ahora, mañana ese Okay. Mesías le va a exigir a usted ponerse el 666 o el número el logo de él, un logotipo o el nombre de él. Son tres cosas. Usted va a tener para elegir. ¿Usted se va a Ahora, poner esa marca o en su cabeza o en su mano? ¿Se la pondría? no puedo responderte eso porque eso no es lo que está profetizado. ¿Entiendes? pero O sea, respóndame, no, si no, pasara, es ¿qué que haría no usted? puedo, Y si no pasara, puedo ¿qué dar haría usted? crédito. Mira, te voy a decir algo. El 6 es un número de mala suerte en el judaísmo. De mala suerte. Mire, le voy a decir algo. Le voy a decir algo, mío. Que Dios te bendiga. Es lo único. La verdad, amamos al pueblo de Israel. Le amamos a usted. Eh, pero nos damos. Si yo no me considero nada. Usted se ha dado cuenta que tengo muchas lagunas. Hay muchas cosas que no sé. Me considero un neófito en la palabra del Señor, pero le amamos con todo el corazón, pero sabemos que es imposible convencerlo a ustedes. Y el pueblo de Es que Israel en el momento histórico será convencido, Dios lo va a convencer, nosotros no lo mira, podemos hacer. ¿cómo voy a yo aceptarte? Por Y el ejemplo, el Nuevo mismo Testamento. Jesucristo nos convenció, ¿cómo lo puedo hacer yo, que soy un neófito? Dime. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Dónde, o sea, cómo yo puedo dar crédito a un libro que tú dices el Nuevo Testamento? O sea, cuando tú me estás diciendo no, que el Porque va a pasar, 666, la cuestión, ok, porque tú te dices va a que va a pasar, pasar. te va a pasar. Pero ¿cómo le puedo yo dar crédito a un libro que se contradice el mismo? Por Claro, ejemplo, dime tú cuándo nació Jesús. Dime, tú podrías decirme tú, ya que sencillamente, vamos te a voy entrar a al Nuevo dejar con Testamento. eso. No, Vamos a entrar te al voy Nuevo a dejar Testamento. con Vamos eso a en tu entrar al Nuevo Testamento. corazón. Te va a pasar No. y lo vamos a Te pasar. vamos a entrar al Nuevo Testamento, porque yo también conozco el Nuevo Testamento, y justamente conozco el Nuevo Testamento es porque no soy cristiano, ¿no? Ahora te dejo una pregunta. Vamos a entrar al Nuevo Testamento. Dime tú cuándo nació Jesús, exactamente en qué año. Bueno, les puedo decir hace aproximadamente, no exactamente, 2025 años. ¿Por qué Aproximadamente. 2025 años? Puede decir En el año 4 1, años en más, el año 4 1. menos.
Está Ok, por ahí. ok, 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 perfecto, no hay problema. Según Mateo, según Mateo, Mateo indica que Jesús nació antes de la muerte de Herodes, ¿verdad? Jesús nació ante la muerte de Herodes. Sí, Antes de exacto, la muerte. exacto. Perfecto. Los historiadores, todos los historiadores están conscientes de que Herodes nació, o sea, según la datación histórica, comprobable por la academia, nació, o perdón, murió en el año 4 antes de la era común, sencillamente, en el año, o el año -4. O sea, que Jesús pudo haber nacido en ese mismo año, o pudo haber nacido en el año 5 o en el año 6 antes de la era común. Porque eso, pues, si partimos del hecho, damos crédito al hecho de que de la matanza de los niños menores de 2 años. O sea, podemos establecer una, según Mateo, ¿verdad? Ahí estamos claros, Exacto. ¿verdad? Yo, Ok, yo diría que 4 años después que nació. 4 años, porque no pudo haber sido 4 años antes. Porque entonces no existía Herodes cuando Jesús. Fue 4 años después de Jesús. Vamos a decir, según lo que usted me está diciendo. Pero sí murió después que Jesús nació. ok, ok, perfecto, no hay problema. Vamos entonces a Lucas. Lucas me está diciendo a mí que en el censo de Cirenio, creo que fue Lucas 3, Lucas 2, Lucas 3, Sí. el censo de Cirenio, Jesús nació, ¿no? Aquí hay algo muy interesante, Joan. Hay algo muy interesante. El censo de Cirenio fue en el año 6 de la era común. Después, 9 años después de la muerte de Herodes. Entonces, porque justamente Herodes muere, lo sustituye Arquelao, que Arquelao está nombrado en Mateo, pero Arquelao gobierna 9 años, se produce porque eso está en la datación histórica, ocurre una rebelión de los fariseos, ocurre una guerra, y que Arquelao es imposible que la pueda someter, y Augusto César envía al general Coponio, por medio del gobernador de Siria, que era Cirenio, a aplacar la rebelión. Por este motivo, Augusto ordena la destitución de Arquelao, que lo envía al destierro en Niza, en la actual Francia, y gobierna, en tal caso, Cirenio, y se convierte en una provincia romana que pierde la independencia hasta que llega otro Herodes, que se estaba criando en la corte romana. Entonces, en el año 6, justamente, ocurre esto, y el gobierno, por ejemplo, el gobernador Cirenio ordena el censo para saber las pérdidas y todo lo que hubo. Entonces, 9 años, pero Mateo me dice que fue antes de la muerte de Herodes, que fue en el año 4. O sea, no hay diferencia entre ambos hechos. ¿Cuál de los dos evangelios dice la verdad? Pues, Se oye mal. Se está oyendo mal lo que está hablando. Se está. Como que se está desfasando el audio con todo ahí. Se está lío. ¿Me ok, escucha? Ah, vuelvo a resumir. ya. Herodes, según Mateo, Jesús nació antes de la muerte de Herodes. La muerte de Herodes fue en el año -4, antes de la era común. Lucas dice que nació en el censo de Cirenio, y el censo de Cirenio fue 9 años después de la muerte de Herodes, en el año 6. Pregunto, ¿cuál de las dos fechas es la correcta y la real? Bueno, mira, yo lo que le puedo decir es que, de independencia de esa pregunta, usted me está cuestionando que Jesucristo nació o no nació. ¿Es lo que me está cuestionando? Porque es No, yo te estoy evidente, cuestionando cuál de las evidente dos que fechas, nació. Es cuál de las evidente dos que nació. fechas, cuál de las dos fechas es la correcta según el Nuevo Testamento. Eh, ¿Ante la muerte de Herodes o 9 años después de la muerte de Herodes? no, ante la muerte de Herodes, Samuel. Entonces Lucas está mintiendo, entonces. No, 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 no he dicho Lucas, eso. Lucas me, No he dicho Lucas eso. me está No ha diciendo, dicho eso. No ha dicho eso. No ha dicho pero eso. Lucas está Herodes, diciendo que fue en el censo mire, de Cirenio. mire, Lucas fue en el Herodes, censo de Cirenio 9 años después de la muerte de Herodes. a ver, usted está usando libros aparte de la Biblia en los libros que usted confía más. ¿Entiende? Bueno, Yo le puedo es que decir que el Nuevo está Testamento dice, espérese. Herodes lo trató de matar cuando él, ajá, cuando él oscilaba por los 2 añitos. ajá, Él sacó la cuenta cuando Jesucristo nació. Herodes no se enteró que él nació, él no lo sabía. Y cómo Herodes se dio cuenta por estas personas que eran los sabios que vinieron del oriente, entendible guiándose, perfectamente, te lo sé. guiándose por el profeta Daniel y por todas las escrituras que ellos conocían, igual que usted, en hebreo, porque estaba escrito en hebreo. Ellos se guiaron por estas fechas y por la estrella, y yo creo que Dios le dio razonamiento para darse cuenta que este Mesías que se estaba hablando era el que iban a nacer, y por eso ellos le llevaron los presentes y emprendieron un largo camino.
no era cerca. Okay. Al ellos llegar, mire, espérese, Jesucristo nació, inmediatamente esta gente parte, pero no eran personas que vivían al lado, eran personas que vivían lejos. Y al llegar a donde estaba Herodes, ellos calcularon que desde que empezaron a ver la estrella, ya Jesucristo tenía 2 años aproximadamente. Y por eso Herodes escuchó que era 2 años y él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque ya lo había escuchado de los sabios. No porque Herodes era inteligente, no, porque ya ellos habían oído que los sabios le dijeron que este niño tenía aproximadamente 2 años. No sé si respondo a tu pregunta, pero cuestionar que Jesucristo nació, yo creo que está mal, porque sabemos que nació y murió y se sabe la historia. Bueno, te voy a decir algo. Entonces, está bien, tú me estás reconociendo que la fecha evidente es antes de la muerte de Herodes, pero tú tienes que o sea, aceptar que la datación histórica, que todos los historiadores, judíos y no judíos, están claros, y hay datación de esto, de que después de la muerte de Herodes, 9 años después, Quirino, o sea, Publio César, Fulvio, no me acuerdo, Cirenio, como tal, gobernador de Siria, ordena un censo en Judea. ¿Por qué lo ordena? Porque él justamente se hace cargo de la provincia de Judea en vista de la destitución del hijo de Herodes, que era Arquelao. Arquelao fue, y eso está adaptado y está comprobable. Entonces, Lucas me está diciendo que Jesús nació en el año 6 de la era común. O sea, 9 años después de la muerte de Herodes. Y tú me dices, que no es que eso son fuentes externas, pero amigos, son datos históricos reales, convalidados. Y tenemos, y mira, o sea, Herodes era rey de Judea, era un rey clientelar de Roma. Imponerle un censo externo, si es lo que tú me quieres decir tal vez, era una falta de respeto a un aliado de Roma. O sea, es imposible. O sea, ¿por qué era eso? Porque ahí, entonces la historia te explica muy bien de que justamente el hijo de Herodes no sirvió para gobernar y fue destituido por el mismo emperador. Hay datos de eso. Y justamente se envía. Seguro era comunista. No, era porque justamente en la guerra que hubo, que está datado justamente por ¿cómo se llama? Por Flavio Josefo, que justamente que explica mejor esto, aunque hay otros historiadores que también convalidan. El Arquelao se portó muy mal, empezó a ser muy dictatorial, la gente o sea, tanto a los aliados internos que tenía Roma, allí que eran los saduceos, por ejemplo, protestaron ante el emperador y el emperador ordenó la destitución de Arquelao y envía al gobernador de Siria para que se hiciera cargo, y ahí cuando hace justamente, ordena el censo, que eso es en el año 6. Lucas me está diciendo a mí que Jesús nació en el año 6. Pero Mateo me dice que fue entre el año -4. Entonces, ¿cuál de los dos dice la verdad? Mire, le voy a decir algo y usted tiene la razón, la verdad, habría que estudiar para poder debatir de nuevo. Por último, le puedo decir una cosa. Yo veo que usted es una persona que sabe mucho del Tanakh, de la Biblia, tiene mucho conocimiento y veo que sabe idioma también. Hay algo sobre la Biblia que dice que muchas veces habían personas en la Biblia que profesando ser sabios se hicieron necios. Yo le puedo decir algo, ir en contra de Dios es ser necio. Yo le puedo decir de otra forma que usted se comportaba como un necio, porque yo creo realmente que una persona cuando está lejos de Dios, te falta algo, mi amigo, te falta algo. Y ese algo es que Dios te abra los ojos. Yo no te lo puedo abrir. Puedo hablar contigo toda la noche y no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Podemos debatir en otro momento y yo me puedo estudiar esto mismo que me está hablando de Lucas. Ya con eso, ahí te estoy demostrando que el mismo Nuevo Testamento se contradice. O sea, ¿cómo le voy a creer yo un libro que se contradice? ¿Cómo le voy a creer un libro que se contradice? Y no es la misma, dame para terminar la idea, no es la misma, o sea, y no es la única que yo tengo, hay muchísimas que nunca me han podido contestar los cristianos, porque no tienen explicación ante esto. Ahora figúrate, la misma Torah me dice que la verdad fue revelada en el Sinaí, a nosotros, y nosotros, claro, es más, tú me dices que Dios me tiene que abrir los ojos. Dios ya nos entregó esa revelación. Prepara tu pregunta y en otro momento, quizás el fin de semana, podemos conversar.
y podemos hasta Después de extenderlo un Shabbat, poquito más. después de Shabbat, porque tengo que entrar en Shabbat. Bueno, ya, pues quizás el domingo. Me No, 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 envías las preguntas el sábado en para la noche. saber de qué vamos El a sábado hablar, en la noche. El sábado en por la noche favor. podemos hablar. Pero Ya, figúrate, estudia eso, averigua. envíeme las preguntas, envíeme de lo que vamos a conversar para venir preparado, porque no creo que sea justo que yo no me sepa lo que ustedes de lo que me va a preguntar. Y ahí le puedo dar una mejor respuesta. Que Dios te Bueno, bendiga, Samuel. Que Dios te shalom, bendiga. buenas noches y sí, seguimos tarde porque ya son aquí las 11, un cuarto, ya tengo, falta 15 minutos Claro. para las 12 de la noche en Argentina. Bueno, Bueno, shalom, que pase buenas noches y igualmente, hablamos que después. Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Shalom. Bueno, le doy muchas gracias a las personas que nos están viendo en este video. Nos alargamos bastante, más de lo que quería. Y bueno, habremos otro en vivo, otra persona que quiera conversar. Podríamos hacer pactar un en vivo. Por favor, síguenos en la página Judíos Oficial. Yo voy a dejar el enlace. Este video va a ser subido a otra plataforma, en YouTube y en Facebook como tal, en la página de Judíos Oficial en Facebook. Shalom y que pasen muy buenas noches. Coltu.